Cenecita anunció la eliminación del examen de ingreso a las universidades, que será reemplazado por una evaluación de habilidades y competencias de los estudiantes. Presidente Guillermo Lasso derogó el decreto que brindaba seguridad de las Fuerzas Armadas a los hijos y familiares del presidente y vicepresidente de la República. A través de decreto ejecutivo, el primer mandatario dispuso la liquidación de Seguros Sucre. Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 50 meses de prisión para el ex asambleísta Daniel Mendoza y demás procesados en el caso Hospital de Pedernales. Policía rescató a una mujer y su hija que pretendían salir del aeropuerto de Quito acompañadas por una presunta coyotera. Más de 20 heridos y daños materiales dejaron 2 explosiones en la brigada del ejército en Cúcuta, Colombia. El gobierno confirmó que se trata de un atentado con coche bomba. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día: el examen de acceso a la educación superior será eliminado. En su lugar regirá la prueba denominada Transformar y un test de orientación vocacional. Con esto se prevé que para el próximo proceso de admisión universitario, que se ejecutará la 4ª semana de junio, ya se cuente con el nuevo mecanismo. La eliminación del examen de acceso a la educación superior fue una de las promesas de campaña del presidente Guillermo Lasso. Ese anuncio se concretó este martes. Eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Transformar no es otra cosa que el nombre de la evaluación que reemplazará bajo los parámetros expuestos al EAES. Adicionalmente, tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral. Según el titular de la Cenecita, Alejandro Rivadeneira, con esto se busca precautelar el acceso sea a la universidad, instituto tecnológico o escuela politécnica de preferencia del estudiante. Lo mismo sucede con la carrera a elegir. Pero no solo eliminaremos el EAES, también haremos una serie de cambios para mejorar tus oportunidades de acceso a la educación superior, que reconozca más aún tu esfuerzo en el colegio y principalmente con políticas que amplíen los beneficios a grupos históricamente excluidos. Fomentando la autonomía universitaria para el periodo de admisión que iniciará la 4ª semana de junio, se prevé la transferencia del proceso a las instituciones de educación superior, informó Javier Rosero. El presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió un decreto con el que se retira la seguridad oficial a los familiares de exmandatarios. Lo hizo en el marco de la política de austeridad que pregona desde su llegada a Carondelet. La austeridad continúa. Así inicia este comunicado firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde informa que emitió un decreto ejecutivo en el que se deroga el beneficio que extendía la seguridad de las Fuerzas Armadas a los hijos y familiares del presidente y vicepresidente de la República. Decreto que fue oficializado por el entonces presidente Rafael Correa el 3 de mayo de 2017, a pocos días de abandonar el cargo. Lo extendía a los hijos, a los familiares, a los parientes. Eso es inaceptable. Las Fuerzas Armadas no pueden estar utilizando todos sus recursos, todos sus efectivos militares y gastos en cuidar la seguridad de los parientes del presidente de la República. Para ser precisos, en el caso del exmandatario Rafael Correa, esta seguridad fue hasta 2017, pero en el caso de Lenín Moreno continúa, pues miembros de las Fuerzas Armadas protegen a sus hijas, quienes viven en el extranjero. Y he dado, obviamente, un plazo prudente de 30 días para que aquellos hijos o familiares de expresidente o ex vicepresidente que tengan la seguridad de las Fuerzas Armadas, pues estén advertidos que en 30 días se terminó este privilegio que le cuesta al pueblo ecuatoriano. En el artículo 2 del decreto ejecutivo número 75, además señala que la Casa Militar Presidencial tampoco proporcionará seguridad a ministros o secretarios de Estado, con excepciones debidamente justificadas. Informó Ismenia Solórzano. Seguros Sucre entrará a liquidación voluntaria. La orden para que se ejecute esta acción llegó mediante decreto ejecutivo número 82.
El directorio de la CFN deberá nombrar un liquidador que no haya tenido vínculo con la compañía. En la parte pertinente del decreto ejecutivo número 82 mismo, que consta de 2 artículos y 2 disposiciones generales, se ordena a los miembros del directorio de la CFN dispongan e inicien la liquidación voluntaria de Seguro Sucre. ¿Por qué? Porque Seguro Sucre ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años, de los últimos 2 gobiernos. Bajo esa argumentación se solicita a la Junta de Accionistas de esa compañía se resuelva al menos 3 puntos. Esos son: la liquidación voluntaria de Seguro Sucre, el nombramiento de un liquidador que no tenga o haya tenido vínculo alguno con la compañía, y el cese de nuevos negocios y de la emisión, extinción y o renovación de pólizas de seguro. No podemos continuar con este proceso de una compañía de seguros que alrededor de la cual hay actos de corrupción que inclusive están siendo castigados en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de la emisión del presente decreto, todas las entidades del gobierno central e institucional deberán abstenerse de contratar bajo ninguna modalidad previstas en la ley del CERCOP con Seguro Sucre. Asimismo, el CERCOP deberá tomar las precauciones para el cumplimiento de las disposiciones. Informó Javier Rosero. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la pena de 4 años, 2 meses de cárcel contra el exasambleísta Daniel Mendoza por el delito de delincuencia organizada relacionado a la construcción del hospital de Pedernales. Por este caso, el exasambleísta Eliseo Azuero no ha podido ser condenado porque se encuentra prófugo. El ex asambleísta Daniel Mendoza, sentenciado a 50 meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada, no logró reducir su pena como lo intentaba con el recurso de apelación. Es así que los jueces nacionales Adrián Rojas, Hipatia Ortiz y Daniela Camacho lo rechazaron por improcedente, al igual que los presentados por 7 condenados más. Con esto queda en firme la sentencia contra Mendoza de 50 meses, donde ya cuenta con una reducción por el procedimiento abreviado y por acogerse a la cooperación eficaz, como los 34 meses para René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras SECOP, Franklin Calderón, contratista, José Vélez, representante del consorcio Pedernales Manavid, y Jean Benavides, ex asesor de Mendoza. En cambio, 40 meses para Jennifer Coveña, Ángel Andrade y José Santos, exfuncionarios del SECOP. Castigo que llegó por irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, donde, de acuerdo al proceso legal, se desviaron dineros que habían sido entregados como anticipos para la obra. Además, se dispuso el pago de $8 millones que deberá ser dividido entre todos, de acuerdo al grado de participación. Informó Héctor Romero. Tuvieron que pasar 10 años para que se instale la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de peculado que se habría cometido en adquisición de implementos deportivos. Entre los procesados está Raúl Carrión, exministro del Deporte. Felipe Rodríguez es abogado de la ex gloria del fútbol ecuatoriano Polo Carrera, quien durante una década ha vivido la incertidumbre al no saber si será encarcelado o no por el presunto delito de peculado. Que lleva presentándose y con medidas cautelares por 10 años. Después de 10 años, por fin un tribunal de la Corte Nacional decidió darse un tiempo para conocer su situación jurídica y estamos haciendo esta defensa con absoluta tranquilidad. Peculado que se habría cometido entre el 2007 y 2008 durante la gestión del exministro del Deporte en el correísmo, Raúl Carrión. Carrera desempeñó el cargo de asesor. Polo Carrera lo único que hizo fue presentar un proyecto para beneficiar a 41,000 niños pobres del Ecuador con escuelas de fútbol. Por ponerles un ejemplo, él decía necesito 500 balones de fútbol y mandaba su requerimiento. Lo que discute Fiscalía es si esos balones se compraron al valor real, con sobreprecio, de forma dirigida. Eso no es competencia de quien hizo el proyecto y quien soñaba con ayudar a estos niños, que de hecho lo hizo. Esta vez la audiencia de juzgamiento está a cargo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías, Byron Guillén y Daniela Camacho. Se prevé que dure unos 3 días. Que en el caso de que hubiese existido corrupción en la compra de implementos deportivos de las escuelas de fútbol, entonces quienes actuaron los actos de corrupción tienen que irse a la cárcel, por supuesto, pero no pueden, en esta lucha contra la corrupción que apoyamos al 100%, meter a personas inocentes que no tuvieron participación alguna. Junto a Carrión y Carrera son procesados los exfuncionarios Elizabeth Cárdenas y Rafael Mendoza, y Mario Montevideo,
ex proveedor de implementos deportivos. Estos dos últimos no estuvieron presentes en la diligencia legal, ni sus abogados. Sin embargo, la audiencia se instaló, porque en el caso de peculado pueden ser juzgados en ausencia. Sobre Carrión, además pesan 5 procesos penales más. Informó Héctor Romero. El contralor Pablo Celi regresó a la cárcel 4 de Quito tras ser dado de alta del Hospital Eugenio Espejo, donde fue asistido por COVID-19. Celi permanece privado de su libertad desde el pasado 13 de abril, acusado del presunto delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. Luego de 8 días de haber permanecido internado en el Hospital Eugenio Espejo, el contralor Pablo Celi volvió a la cárcel 4 de Quito, en cumplimiento a la orden de prisión preventiva que pesa sobre él. Y es que el Servicio de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, señaló a través de su cuenta de Twitter que ese traslado se dio en medio de estrictas medidas de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional. Mientras que en horas de la tarde de este martes estaban sus familiares en los exteriores de esa cárcel, quienes hablaron por primera vez ante los medios de comunicación sobre la situación del contralor. Nosotros estamos esperando saber en qué estado entra acá, porque si sale con un alta, no tienen por qué aislarlo, él tiene un alta de COVID. Estamos a la espera de saber cómo está de salud después de 7 días de encierro en el Eugenio Espejo y cuáles son sus condiciones. La defensa de Celi indicó desconocer del traslado de su defendido. Sí, él dice que se siente muy mal todavía, pero ya está aquí, ya el médico del Eugenio Espejo le ha dado de alta. Es por ello que insistirán, dicen, en la revocatoria la prisión preventiva, ya que según su abogado no existen argumentos jurídicos que sustenten la decisión. Para este lunes, por ejemplo, estaba prevista la audiencia de revisión de medidas cautelares. Sin embargo, esa diligencia no se realizó. Por un percance en mi salud he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., escribió la fiscal Diana Salazar, a la vez que señaló que mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación, sostuvo, como algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Aquellas publicaciones generaron un intercambio de twitters entre la fiscal y el presidente Guillermo Lasso. Señora fiscal Diana Salazar, con relación a su denuncia, he solicitado precisar si algún funcionario de mi gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia. A lo que la titular de la fiscalía señaló, presidente Guillermo Lasso, no son funcionarios de su gobierno, sino ex autoridades y personal de otras funciones, quienes han querido incidir a favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C., informó Marilyn Jaramillo. La Asamblea Nacional está a la espera de que el Ministerio de Salud indique fecha y hora para la vacunación de sus funcionarios. Esto mientras que ya se reportan casos de contagios de COVID-19 en el Legislativo. La Asamblea Nacional está a la espera de que todos sus funcionarios sean incluidos en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Hasta el día de mañana, el Ministerio de Salud ya nos dará fecha y hora para proceder con la vacunación de todos quienes hacemos la Asamblea Nacional. Son alrededor de 1.337 el total de funcionarios que trabajan en esta institución. Los de más edad ya han recibido la vacuna, como Mario Molina, quien llevó su certificado de haber recibido las 2 dosis para poder participar del pleno. Y es que ahora este es un requisito, al igual que presentar una prueba PCR o de antígeno. El día de hoy nos hemos presentado haciéndonos nuestro examen, el examen correspondiente, el PCR, para poder estar aquí con un poco más de tranquilidad. Algo que es criticado por los propios asambleístas. Deberíamos tener una organización un poco más seria, un poco más disciplinada para convocar a los asambleístas con todo lo que implica, ustedes, los medios de comunicación, los funcionarios. Estamos nosotros mismos encargados de hacernos pruebas prácticamente pasando una semana. Hasta que el proceso de vacunación se dé, el Consejo de Administración Legislativa ha dispuesto lo siguiente. De aquí en adelante solo las reuniones del Pleno van a ser presenciales. Pues en la nueva asamblea ya hay personas contagiadas, aunque no se precisa el número de cuántos serían. Lamentablemente se ha identificado que, de lo que tengo conocimiento, parte del equipo de asesoría de una comisión se ha contagiado. A pesar de que en el Palacio Legislativo se cumple con la toma de la temperatura y desinfección de manos, algunos legisladores no respetan las medidas de bioseguridad. En la entrada se aglomeran para conversar y en el pleno pasan sin mascarilla. La COVID-19 ya quitó la vida de un asambleísta en el anterior periodo. Sin embargo, no muchos acatan las disposiciones, informó Valeria Navarro.
La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que el gobierno ha inmunizado a más de 1 millón de personas y para darle continuidad al plan de vacunación, adelantó que en los próximos meses llegan 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. En el primer conversatorio con la prensa, la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que se han administrado 1.050.000 vacunas y que se ha cubierto al 72% de la población de adultos mayores. Y para darle continuidad al plan 900, en los próximos meses llegarán dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Nuestro gobierno está haciendo el contacto directamente de gobierno a gobierno para la compra de las 18 millones de dosis de Sputnik. De hecho, nosotros estamos hablando estos días, esperemos que en los próximos meses ya nos hagan una primera entrega de 2 millones. Sobre la vacuna china CanSino, el gobierno concretó la compra de 6 millones de dosis. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, autorizó este 15 de junio el ingreso del biológico al país. Yo seré la primera ecuatoriana que se vacune con CanSino, porque tenemos que estar completamente seguros de su efectividad, 100% de eficacia contra la mortalidad. En cuanto al proceso de vacunación, esta semana inició la segunda fase, denominada Nos Cuidamos. Incluye un cronograma por grupo etario y personas con condiciones graves y enfermedades catastróficas. En la edad correspondiente, a partir de los 64 años, y las personas que tienen condiciones graves, también que viven con discapacidad, corresponderán a las personas entre 45 y 49 años de edad. La ministra precisó que la vacunación para mujeres embarazadas es opcional. Deben presentar un certificado médico y se ha dispuesto varios lineamientos para aquellas que tienen algún problema de salud. Que las embarazadas que tengan más de 35 años de edad o tienen comorbilidades graves, pueden a partir de las 12 semanas de embarazo administradas sus dosis de vacuna. Mientras que mujeres embarazadas que no presentan enfermedades pueden vacunarse desde las 20 semanas de gestación. En el caso de madres lactantes, tienen que esperar la asignación del Consejo Nacional Electoral. Lugar vacunación y buscar cuándo me toca por mi grupo de edad. En cuanto a la inmunización para niños, la ministra detalló que se realizará a finales de este año. Informó Priscila Cadena. En varios puntos de vacunación de la capital se registraron problemas por la falta de segundas dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Algunos adultos mayores regresaron a sus casas sin ser inoculados. Me dieron 36 dosis que ya se terminaron. ¿Ya? No les puedo decir en qué punto hay porque hay dosis escasas. Así lucieron varios ingresos a los puntos de vacunación en Quito. Todos solicitaban información sobre el proceso. Eran personas que esperaban recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Fueron citados para ser inoculados, pero al parecer las dosis que les correspondían se terminaron antes de las 9 de la mañana. A mi mamita le toca la segunda dosis en el colegio Benalcázar, pero dice que solo ha habido 30 vacunas y ya se acabó. Y ahora nos mandaron acá, pero también se ha acabado y no sabemos qué hacer. ¿Cómo hacemos para la segunda dosis? Eran adultos mayores a los 60 años, que en sillas de ruedas y con oxígeno, quienes peregrinaban por la ciudad para encontrar su segunda dosis de la vacuna Pfizer, pues hace un mes, esa fue la marca que recibieron. Se supone que deberían de dar un horario, fecha y hora, como fue la primera vez, ahora no. Testimonios ciudadanos señalaron que el personal del Ministerio de Salud encargado comunicó que debían volver mañana muy temprano, pues presumían que no llegarían muchas de las dosis de la vacuna Pfizer. Fuimos esta mañana, el rato que llegamos, como le ven, usa silla de ruedas y oxígeno. Y ya se han acabado las vacunas, la segunda dosis de la Pfizer. No entiendo, fue un maltrato, no nos atendieron bien. Y que no, que es acabado y que le llevemos mañana a las 6 de la mañana. Sin embargo, la ministra de Salud en una rueda de prensa aseguró que las segundas dosis de la misma marca con la que fueron inoculados por primera vez están garantizadas. Nosotros tenemos las segundas dosis para que sean aplicadas y les garantizamos que no vamos a colocar una vacuna de una y otra de la otra. Nosotros tenemos calculadas y sabemos y contamos con las segundas dosis necesarias, así que tienen que estar tranquilos. Mientras la inoculación con otras marcas fue rápida, este miércoles llegaron personas de entre 50 a 64 años con comorbilidades para recibir sus primeras dosis. No importa la marca, con que me vacunen. Los vacunatorios continuarán habilitados en los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, informó Sofía Vintimilla.
Más adelante, más de 30 heridos dejó 2 explosiones en una base militar en Colombia. El gobierno confirma que se trata de un atentado. Los detalles en breves minutos. Pagaron $16,000 a coyoteros por el anhelado sueño americano. Viajaron como turistas hacia islas del Caribe y ahora están desaparecidos. En la siguiente nota les contamos la historia de los 5 ecuatorianos oriundos de la provincia del Cañar, cuyos familiares no saben nada de ellos desde marzo. Creen que están con vida y piden ayuda para viajar y buscarlos. La travesía inicia aquí, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, donde se reúnen para el sueño americano, pero no por México, sino por Centroamérica y el Caribe. Hasta aquí vinieron y decidieron partir. Tanto María Elisa Vera Cajilema, de 45 años, Cristian Paul Calle Palacios, de 38 años, su hermano Juan Carlos, de 40 años, la esposa de él, Carolina Calle Orgilés, de 36 años, y Elizabeth Puya Campoverde, de 22 años, todos oriundos de la provincia de Cañar, que conocieron a personas que se dedicaban a llevar amigos, familiares y demás conocidos a Estados Unidos, muchos porque la pandemia los dejó sin trabajo, y les propusieron que pasarían como turistas por $16,000 cada uno. Yo les dije, no se vayan, dije yo. No se vayan. Entonces, como ya, pues ellos no tenían un trabajito, no tenían que hacerse. Entonces ellos se arriesgaron mismo a ir. Es la madre de los hermanos Cristian y Juan Carlos Calle, que todos los días los espera en su balcón en el barrio de Chichiquín Bajo, en Azogues. Aquí solo tienen el recuerdo de las fotos y mensajes de texto que les enviaron hasta la primera semana del mes de marzo. Que esperaba yo que ya se comuniquen, pero ya no se comunicaron. ¿Entendí? Se acabó lo que ellos decían. ¿Y el teléfono nunca más sonó? No, ya no. Ninguno de los dos. No. Me faltó dinero, yo no tenía. No tenía todo. Como $4,000 me faltó a mí. Yo no viajé porque no tenía. La ruta que les ofrecieron fue Guayaquil, Panamá, Bahamas. Y la última parada era la isla de Freeport, para pasar en lancha a Miami, Estados Unidos. Este es uno de los videos captados un día antes de estar desaparecidos. Les prohibían comunicarse con sus familiares de forma fluida. El coyotero también viajó con ellos y hasta le pagaron unos viáticos. Él tenía constante comunicación con un capitán de una embarcación en Bahamas, que luego le pedía otros montos para el pase seguro a suelo estadounidense. Jimmy, ellos pueden cambiar nombre. Ellos pueden cambiar nombre. 30 días. Paul, tú me dijiste que me ibas a ayudar y no me estás ayudando en nada. Ya recibiste los $1,500 y no veo ningún resultado. Quieres cambiar el nombre y todo, pero yo hice muchas veces. Puedes cambiar nombre sin problema. La Policía Nacional realizó 6 allanamientos y detuvo a 5 personas en operativos ejecutados en la provincia de Guayas, Tungurahua y Cañar. Encontraron evidencias relacionadas a este viaje. Entre los procesados está Jimmy B., a quien la hija de María Vera lo identifica por los trámites que realizaron y por el día de la despedida en Guayaquil. Decían que supuestamente ellos estaban detenidos y desde ahí no me dejaban visto, a veces ni me respondía las llamadas ni nada por el estilo. Ella junto a sus hermanos en la troncal esperan alguna respuesta de las autoridades ecuatorianas para encontrar a su madre y a los demás compatriotas. Hasta le escribió una carta al presidente de la República, pero aún no ha tenido respuestas. Nos den un pase para que algún familiar, sea cualquier familiar, que tenga la oportunidad de viajar allá y que uno personalmente los busque a ellos. Pero siguen allí sin bajar la guardia, entre preocupaciones, deudas y lágrimas, informó Charlie Pisa. Agentes de la Unidad de Trata de Personas impidieron la salida de 2 menores de edad por el aeropuerto de Quito. La adolescente y su hija pretendían viajar a México en compañía de una mujer, quien presuntamente se dedicaba al delito de coyoterismo. Gracias a labores de perfilamiento, identificaron en la salida internacional del aeropuerto de Tababela a una adolescente de 17 años de edad, su hija de 1 año y medio, en compañía de una mujer, quien en primera instancia intentó hacerse pasar como la madre de las menores de edad. Tras una verificación de su documentación,
y una entrevista con la menor se pudo conocer de que no tenían ni guardaban ningún tipo de relación familiar. Cuando el cuento se le cayó, reveló que tenía un poder legal sobre las menores firmado por el padre del adolescente para sacarlas del país con destino a México, que se iban de paseo. La historia no la creyeron los agentes de la unidad de trata de personas, como 2 menores iban de paseo con una desconocida. Esta problemática ha venido marcada de la parte del austroecuatoriano, Cañar, Azuay. Entonces nosotros estamos determinando nuevas modalidades de viajes irregulares hacia Estados Unidos. Aparentemente la mujer sería parte de una organización dedicada al tráfico de migrantes. En esta oportunidad intentó llegar a México para luego, utilizando rutas ilegales, dejar a las menores en Estados Unidos de forma irregular. La menor tenía en su poder $3,000 y parte de ello iba a ser destinado al pago por el traslado hasta los de Estados Unidos. Las menores son oriundas de la provincia del Cañar, ahora permanecen bajo protección de la policía especializada en menores y adolescentes, mientras la presunta coyotera a órdenes de las autoridades judiciales. La unidad de trata de personas, estamos trabajando en los puertos y aeropuertos con el fin de evitar que sucedan nuevamente estos hechos. En lo que vamos del 2021, 4 organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes han sido desarticuladas, 14 víctimas rescatadas y 16 personas detenidas. En Quito informó Iván Casamen. La secretaria del Consejo Metropolitano de Quito confirmó que envió el expediente sobre el proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda al Tribunal Contencioso Electoral, mientras que concejales opositores a Yunda abandonaron la sesión este martes, misma que fue clausurada por falta de quórum. En manos del Tribunal Contencioso Electoral está el expediente del proceso de remoción del alcalde de Quito. La secretaria del Consejo Metropolitano, Damaris Ortiz, confirmó que el 11 de junio envió el documento como parte del trámite del periodo de consulta que solicitó Jorge Yunda sobre el procedimiento empleado para su salida de la alcaldía. Esta es el acta de entrega-recepción de los anexos. Se ha enviado con todos los documentos que han llegado a nuestra secretaría para que el juez pueda tener claridad que se trató en el seno del Consejo Metropolitano de Quito. El expediente consta de 3.693 fojas y 6 discos en formato DVD organizados cronológicamente, con toda la información del día que el Consejo decidió remover a Yunda de su cargo. La secretaria señaló que el juez sustanciador del caso, Arturo Cabrera, puede solicitar una aclaración de la documentación. Hasta el momento no nos ha llegado ninguna solicitud del Tribunal Contencioso Electoral. Si nos llegara la solicitud, pues procederemos conforme el juez lo solicite. El juez sustanciador aún no admite a trámite el pedido de consulta que presentó el alcalde hace 7 días, es decir, no han empezado a correr los 10 días plazo para una resolución, mientras que en la sesión convocada para este martes la concejala Paulina Isurieta denunció haber sido víctima de violencia política por parte de Yunda al ponerse en duda su principalización. Lamento mucho cómo he sido objeto de violencia en diferentes espacios de parte suya y de parte de sus asesores. Procedo a retirarme y reconozco indigno su accionar. Esta decisión fue apoyada por 12 ediles de varias bancadas, quienes también abandonaron la convocatoria. Nosotros estamos a la expectativa de lo que dice el Tribunal Contencioso del Electoral, pero no podemos pretender que nada ha pasado. Con la presencia de minoría de los ediles de la bancada correísta, la sesión fue clausurada por falta de quórum. El alcalde se pronunció al respecto. Estas son las muestras en las que un poco les importa a ciertos concejales para seguir tratando los temas de la ciudad. Lamento como el que más también esta situación. Concejales opuestos a Yunda analizarán cuál será su postura frente a las próximas convocatorias de las sesiones. Informó Priscila Cadena. Se encuentran más de 22.000 niños y niñas en trabajo infantil, sumado a la orfandad que creció frente a la crisis social, económica y sanitaria que vive el Ecuador. Les traemos la segunda parte del reportaje que expone la compleja situación que vive la niñez en tiempos de COVID. Manitos pequeñas, ojos brillantes, risas contagiosas. Son niños y niñas que su infancia la viven desde la responsabilidad,
sin garantías ni protección que expliquen por qué un menor que no tiene las condiciones físicas ni mentales debe trabajar en las calles en lugar de estar jugando y disfrutando. Bueno, según el Consejo de Protección de Derechos, más o menos a nivel de todo el Distrito Metropolitano, el último censo son alrededor de 22,000 niños que existen en estas condiciones, tanto en trabajo infantil como en acompañamiento a sus padres. Entre disfraces y actividades que buscan sensibilizar los riesgos del trabajo infantil, la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito también aclara que pese a que el artículo 78 del Código de la Niñez y Adolescencia sanciona este tipo de actos, la realidad que se vive en las calles no es la misma. Hemos registrado que niños de 5 a 12 años, aproximadamente el 6% ya están trabajando. Y niños de 15 a 17 años, estamos hablando de aproximadamente el 20% de niños también están en riesgo de trabajo. Huérfanos en pandemia, por distintas y complejas causas, ya sea por enfermedad, abandono, muerte de sus padres, violencia o situaciones de pobreza. Lo cierto es que la orfandad tocó la puerta de muchos pequeños que no saben quién cuidará de ellos. De los orfanatos para los niños, aquí en el distrito hay varios, ¿no? Como nosotros como municipio formamos parte del comité de uno de ellos, pero el tema también es un poco complejo. El poder acceder o poder tener a un niño en adopción también es bastante complejo. Nosotros tenemos, como te decía, en total en lo que son casas de acogida, 300 niños, niñas, adolescentes. Y estamos hablando de que nosotros estamos en 6 provincias. En cada provincia hay un promedio de 10, 12 casas de acogida. El proceso de adopción de un menor podría durar años, razón por la que muchos adoptantes desisten. Y mientras algunos niños mantienen la esperanza de ser reubicados a hogares estables, otros tantos huyen de la violencia acrecentada en época de pandemia. Los niños que ingresan lo hacen en condiciones mucho más deplorables, es decir, por las situaciones de negligencia. Son más drásticas las situaciones que enfrentan y las condiciones de salud son más severas en las que llegan. Llegan sin nada, a veces sin ropa, con una camiseta rota, una pantaloneta rota, sandalias sucias y rotas. Organizaciones e instituciones a favor de los derechos de la niñez indican la importancia de este nuevo gobierno en tomar acciones urgentes y concretas para que la única realidad de un niño y niña sea vivir seguro y feliz. Informó Caterine Aguirre. Amigos, se nos acabó el tiempo, momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.